Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues estamos para completar lo que era pelvis. Así que vamos a lo que es ahora ya pelvis, sí, pero cavidad. Vamos a eso. A ver, por ejemplo, lo que hablábamos de la clase anterior, o lo que hablábamos, mejor dicho, era de todo el anillo óseo, o sea, lo que era la correcta primero, por un lado, interpretación de la orden, o sea, qué es lo que nos estaban pidiendo para hacer, ¿sí? Las estructuras que podemos estudiar dentro de la pelvis, habíamos visto, por ejemplo, toda la pelvis en sí, todo el anillo de óseo, habíamos visto caderas, sínfisis, lo que son las articulaciones acroiliacas también como parte, y ahora nos vamos a centrar en lo que es la cavidad. Entonces, lo primero que podemos decir es de que podemos estudiar pelvis, por ejemplo, en este caso pelvis femenina, como estamos viendo, acá vemos el útero, y en el cual podemos, ¿cómo decir? Podemos recibir una solicitud en el cual nos dice, por ejemplo, resonancia magnética de pelvis por, no sé, un fibroma X. Entonces ahí ya sabemos de que lo que nos está incitando, o sea, nos está insinuando y nos está diciendo el médico, lo que quiere hacer justamente es estudiar el útero por algún fibroma, por ejemplo, como vamos acá. Pero ¿qué pasa? También podemos estudiar para pelvis femenina, por ejemplo, útero y anexos también, parte de lo que son los ovarios. Después también podemos decir de que en este caso particular, fíjate este útero, fíjate acá la musculatura, ¿cierto? Lo que es la parte del endometrio, ¿no es cierto? La parte del músculo del útero. Fíjate cómo cambia la señal acá, acá y acá. Fíjate estos cambios de señal que hay acá, ¿sí? Esto que estás viendo ahí es tumor de cuello de útero. Entonces, como lo ves acá, cáncer de cuello de útero también es otra de las indicaciones para este estudio. Lo que quiero mencionar por parte, podemos decir de que podemos estudiar, por ejemplo, una pelvis femenina por una indicación de cáncer de cuello de útero como una pelvis que no sea pelvis alta resolución. O sea, por eso es no pelvis alta resolución, PAR. ¿Por qué? Porque son dos estudios totalmente diferentes. Ahora lo que vamos a ver es justamente las diferencias que hay entre uno y el otro, pero son dos estudios que son diferentes. Lo primero que podemos decir de un estudio de alta resolución es el carácter propio, ¿no es cierto? De que, por qué es una alta resolución. Pero para estos casos, vale igual. O sea, podemos decir de que podemos estudiar un cáncer de cuello de útero con una pelvis femenina normal, como estamos viendo en este caso. La facturación, o sea, el sentido de que cuánto sale a hacer ese estudio, podemos decir de que la pelvis femenina que no sea pelvis de alta resolución tiene un menor costo. Entonces también a veces pasa de que se indican estudios para estudiar, para estudios para hacer, o mejor sí, para estudiar cáncer de cuello de útero, pero ¿qué pasa? No tenemos un problema con la obra social, que no te lo reconoce, no te lo autoriza, bla, 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 porque es muy caro, porque tiene otras cosas, ¿eh? Entonces sí lo que se puede hacer son este tipo de estudios, pelvis femenina, por ejemplo, para poder estudiar esta patología. Miomatosis, quistes anexiales también, o masas anexiales, esa es una de las indicaciones en las cuales hay, y lo que vamos a hacer ahora justamente es abocarnos al estudio de esa cavidad y del útero. Entonces acá, fíjate, los planos. A ver, como línea general para estudiar la pelvis como cavidad propia, fíjate que lo que vamos a hacer ahora es reducir el tamaño de ese FOB. O sea, vamos a estudiar con un FOB más pequeño. ¿Por qué? Porque todo el anillo óseo en sí ya no nos interesa ahí adentro. Entonces, los cortes van a reducir, vamos a achicar el paquete ese de cortes, tic, de un lado, y al mismo tiempo también vamos a achicarlo de arriba, o sea, va a ser un estudio con un poquito menos de FOB, que eso va a referir o va a necesitar, mejor dicho, también, que los cortes sean un poquito más finos que cuando hacemos una pelvis en general, ¿no es cierto?, con todo el anillo óseo. Fíjate la disposición, mejor dicho, de el protocolo. Fíjate coronal T2 y sagital T2, lo pongo como primero. ¿Por qué? Porque esto está bueno hacerlo en la práctica, porque primero vos sacás todo un coronal ahí a la cavidad, junto con un sagital, entonces ya después tenés más o menos un buen corte de referencia como para seguir programando ese estudio e enfocarte lo que es en el útero. Acá tenés el útero, fíjate cómo discurre, acá lo que sería el endometrio, fíjate que el axial,
dirigido a ese útero, o sea, lo que podemos decir el eje largo del útero, fíjate cómo discurre. ¿Mm? Al mismo tiempo también puedes decir, fíjate cómo discurre lo que es el eje corto, bien lo que es perpendicular a lo que es el endometrio. ¿Mm? Entonces el protocolo, como decía, fíjate la batería de axiales. Todos los axiales van todos a la pelvis, ¿no es cierto? Y después sí, te enfocas en lo que es el útero por ambos, ¿no?, ejes, ya sea mayor o sea menor. Fíjate la angulación también que se le da para ese axial para que quede lo más desplegado posible todo lo que es la cavidad. Para estudiar, por ejemplo, útero bicorne también. A veces también se estudia, fíjate en este caso, lo que es una cesárea. Se ve cómo hay una solución ahí de continuidad del músculo del otro, pero está cicatrizado ya. Este paciente tuvo una cesárea. Y bueno, además también de que tiene todo esto que mencionábamos anteriormente. Todo esto es tumor, tumor, tumor y tumor. Otra cosa, indicaciones para la paciente, en este caso, para lo que es una pelvis femenina. Podemos decir de que es de buena práctica indicarle al paciente de que una vez que ya ingresó, o sea, una vez que ya está en el centro, no vaya al baño, o sea, no haga pis. ¿Por qué? Porque fíjate acá, en este caso, si el paciente hizo pis, fíjate cómo la vejiga está bien, bien planita, y esto hace de que la posición del útero cambie, sea diferente. Entonces se le indica a ese paciente que no vaya al baño. ¿Por qué? Porque una vejiga un poquito más llena hace de que la posición sea un poquito mejor, más, como decir, horizontal para el útero, entonces facilita también cortarlo. ¿Mm? Entonces, en este caso como de preparación, podemos decir, o indicación extra que le podemos decir a ese paciente, es que una vez que está en el centro, ya no vaya al baño. No se le indica que tome agua, como suele suceder con lo que son, por ejemplo, una ecografía, para utilizar la vejiga como ventana acústica. En este caso, no. Lo que hace es mejorar un poquito la posición. Nada más. Fíjate, en este caso, bueno, tenemos la vejiga bastante vacía, ¿cierto? Entonces la posición del útero está un poquito más hacia abajo. En este caso se puede indicar. A ver, vamos a ver algunas cosas de esto. Entonces tenemos patologías acá. Fíjate cómo sale desplegado bien todo lo que es la cavidad, el endometrio. Sería, fíjate el tumor, cómo se ve en este caso, cambiando el plano. Lo mismo pasa con los ejes cortos. Fíjate también lo que se quiere observar son estas masas, estos quistes que ves acá. Fíjate también cómo el FOB se centra en lo que es la estructura. Entonces, a ver, ¿qué, vamos a decir, qué bobina vamos a utilizar o qué cosa podemos utilizar como para poder hacer este tipo de estudios? Siempre va a ser la manta, entonces lo que va a referir a una manta, digamos, una bobina flex bien de arriba, ¿cierto? Que nos tome una buena señal de toda la zona. Entonces vamos a necesitar eso. Si se achican los paquetes de cortes, recuerda también achicar un poquito más la separación entre sí de cada uno de esos cortes. Entonces, en el plano coronal muestra quiste ovario derecho, ¿eh? Como ves acá. Entonces, la resonancia también tiene esa característica propia que hace que decía, bueno, a ver, este quiste, ¿qué tal? ¿Qué le pasa a ese quiste? ¿Solamente tiene líquido este quiste? En un T2, por ejemplo, no podemos saberlo. Fíjate el pedazo, ¿no es cierto?, de mioma que tiene acá, terrible. ¿Eh? Después, por el otro lado, estás viendo una secuencia en sagital, que es un T1 con saturación de la grasa y además tiene gadolinio, fíjate. Ya está excretado el gadolinio parte, ahí está en la vejiga. Después otra cosa también que es bueno marcarlo, recordamos cuando habíamos visto lugares en los cuales el gadolinio suele también depositarse, pero que es en forma fisiológica normal. Fíjate todo lo que es mucosa, aparte de lo que es el canal anal, lo que es parte de vagina y demás, fíjate cómo también toma contraste. Poco, pero lo hace, o sea, son captaciones fisiológicas de, del gadolinio, o sea, suele suceder. En este caso, bueno, teníamos que estudiar esta masa que ves acá, bien cortadita. Entonces, en el caso para el eje corto, transcurrió el corte de esta forma, ¿sí? Y el eje largo de esta otra forma. ¿Mm? Vamos a pasar acá. Tenemos también casos en los cuales se puede estudiar. Estos son cuestiones a veces que nos llegan, por ejemplo, trayectos fistulosos que hay, conexiones entre lo que es la vagina y el ano también, cuando hay patología proliferativa y todo eso también se estudia. Fíjate cómo el canal, todo lo que sería esta fístula, ¿cierto? Que está conectando algo y bueno, que el cuerpo de alguna forma quiere sacar lo que está ahí adentro, entonces se generan estos conductos aberrantes también, que puede ser alguna de las indicaciones en las cuales estamos estudiando. Entonces ya ahí no tendríamos que en sí mismo estudiar el útero. Pero en el caso que tenemos a paciente femenina, hacer también las secuencias de eje corto y de eje largo al útero. Después, ahora sí, vamos a pelvis de alta resolución.
Lo que podemos decir primero y fundamental, para que sea un estudio de alta resolución, ese FOB tiene que ser pequeño, fíjate, de 16 a 22 centímetros. Entonces, si ya podemos hacer las relaciones, si ese FOB es más chiquito y necesitamos una alta resolución, los cortes van a ser bien finos. Entonces vamos a necesitar mucha cantidad de cortes para estudiar lo que es ese lugar, ¿cierto? Y después número de adquisiciones, 4. O sea, adquirir 4 veces esa misma matriz. ¿Por qué? Porque tenemos un FOB más chiquito, tenemos además también cortes bien finos, sin separación entre ellos, la relación señal-ruido se nos va por el piso. Entonces necesitamos muchas veces adquirirla. Entonces esto hace de que el protocolo en sí mismo sea un protocolo largo, dura más o menos unos 30, 40 minutos hacer una pelvis de alta resolución. Ahora, ¿para qué se utiliza una pelvis de alta resolución? En estos casos, bueno, podemos decir cáncer de recto, o sea, lo que es la estadificación del cáncer de recto, o sea, en qué periodo de la enfermedad está ese paciente. Entonces se hace con resonancia magnética. Después también útero y anexos y lo que es próstata multiparamétrica. Cuando hablamos de multiparamétrica, hablamos justamente de lo que es la alta resolución de cortes, lo que nos brinda, por ejemplo, en secuencias T2, con cortes bien finitos. Después lo que es la difusión también y el gadolinio. Estos tres parámetros fundamentales como para poder englobarlos todos en este estudio de próstata multiparamétrica. Utilizar muchos parámetros para poder identificar o bueno, hacer el diagnóstico que sea necesario. Protocolo, mira, sagital T2 por un lado, después axial T2 y difusión coronal T2. Después, lo que dice axial T2 con saturación para el hígado, también copiado, vamos a decir, los mismos parámetros, pero en difusión también al hígado, y después axial T2 al abdomen, a todo el abdomen. ¿Por qué se hace esto? O sea, porque decir, bueno, ¿por qué estudiamos lo que es pelvis y después estudiamos también lo que es abdomen? ¿Por qué? La respuesta es de que sí, este caso, estamos haciendo una pelvis de alta resolución por estadificación de cáncer de recto. Lo que se hace también es estudiar cómo está el hígado, si el hígado ya tiene alguna metástasis. O sí, bueno, pero puede pasar que las metástasis, bla, 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 o sea, como que el tumor ya salió e invadió otro lugar. Entonces, lo que podemos decir o lo que suele suceder, que el blanco principal de lo que es cáncer de recto, o sea, el tumor de recto primario, la metástasis probablemente o muy, 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 el número es muy alto, que las metástasis se ocasionen en el hígado, porque esto pasa que es todo lo que sería la circulación portal, o sea, todo lo que es la sangre de la venosa que se recoge de todos esos lugares, o sea, de todo lo que es la pelvis y la cavidad, va directamente por vena porta ahí, tac, impacta al hígado. Entonces, el primer lugar de metástasis es el hígado. Por eso es que se estudia también como complemento el hígado para lo que es estadificación de cáncer de recto. Para úteros y anexos ya no sería tan necesario, pero igual, como está dentro del protocolo, también hace de que amerite este tipo de complemento también de lo que es el hígado y parte del abdomen. Después, por ejemplo, para recto y ano, dice cortes dirigidos a patología tumoral. O sea, estos son estudios que a veces requieren lo que sería, vamos a decirlo, operador dependiente, ¿sí? Porque necesitas que observar ese tumor, cómo está dispuesto ese tumor, y a partir de la enfermedad hacer el paquete de cortes, o sea, posicionar el paquete de cortes. Después, por lo que es para úteros y anexos, en este caso van a ser siempre dirigidos al útero, o sea, vamos a apuntar ahí, y la próstata multiparamétrica, obviamente, a la próstata. ¿Mm? Después, ¿qué más? Este estudio decíamos de que ya una pelvis femenina no es lo mismo que una pelvis de alta resolución. Vamos a hacer que estudiamos también un cáncer de cuello de útero. ¿Qué es lo que pasa con estos estudios? Que estos estudios requieren preparación previa. Por ejemplo, una de las indicaciones es que el paciente no coma, por ejemplo, verduras, o sea, en realidad hojas verdes anchas, gruesas, ¿cierto? Cepaceras, cosas así, vemos que lo evite un día anterior. Después también lo que se le indica al paciente es que tome factor AG, o sea, simeticona, para eliminar gases, que no haya gases en el recto. Después también
vamos a decir, de que es una buena práctica o se recomienda también tratar de detener al máximo lo que son los movimientos peristáticos propios que tenemos. O sea, que no sé, con esto no lo podemos, vamos a decir, manejar nosotros, ¿sí? O sea, se mueven, ¿no es cierto? Los movimientos peristálticos, entonces se detienen con la administración de iosina, o lo que sería la buscapina, ¿sí? Una inyección. Tiki, hay que tener cuidado también porque, por ejemplo, para pacientes que tienen algún tipo de patología, por ejemplo, como glaucoma, no se le puede aplicar eh, iosina, o sea, está contraindicado. Entonces tenemos que hacer justamente un buen interrogatorio en el caso para de que nos toquen estos estudios. A veces sí, como lo que decía anteriormente también, que depende mucho del operador, depende quién está. A veces se te viene y se te sienta el médico al lado o la médica al lado para hacer este estudio, pero a veces no. O sea, a veces no pasa. Sobre todo con pélvidas multiparamétricas, he visto citaciones a las 2 de la mañana para hacer este tipo de estudios. Entonces, eso es lo que, digamos, cómo se manejan en los centros o las diferencias que hay hace de que es buena forma mencionarlos también ese tipo de estudios. ¿Por qué? Porque justamente la práctica es lo que hace el maestro, ¿no es cierto? De estar ahí sentado ya viendo lo que está pasando en ese paciente, ya sabes cómo posicionarte y qué es lo que quiere ver el médico, ¿sí? Pero otra cosa es que te agarre medio como de sorpresa y decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Entonces ahí va, pero bueno, vale, para considerar entonces, pelvis de alta resolución, o sea, FOB pequeñitos, 16 a 22 centímetros, cortes bien finitos, 0,3, fíjate, sin separación entre sí, y más o menos 4 adquisiciones como para tener una imagen decente, o sea, que sea una buena imagen con buena resolución y al mismo tiempo también que se vean cositas muy pequeñitas y con mucho detalle, que eso es lo que queremos apuntar. Después, bueno, lo que es todo lo que decíamos anteriormente respecto a lo que es la preparación y las diferencias que hay entre un estudio pelvis femenina y pelvis de alta resolución por el otro. Después acá ya vamos a los casos. Vos decís, bueno, a ver, ¿cómo puedes abarcar este estudio? En este caso, estamos viendo un sagital T2. Fíjate que anteriormente, no sé si me acuerdo si les mencioné, pero siempre T2, 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 salvo difusión. ¿Mm? Y como ves también, no se utiliza gadolinio. Hay variantes que hacen lo que se llaman los rellenos, o sea, relleno con gel de ecografía, ya sea relleno, digamos, para el recto o para la vagina, ¿sí? Se utilizan también esas variantes. La idea de eso es generar que ese espacio que está, como decir, virtual, acá sabemos que está el espacio, ¿no es cierto?, se despliegue para poder ver bien las paredes, ¿no es cierto? Entonces, por eso se utiliza a veces relleno, pero no todos los médicos lo hacen, así que queda ahí como a petición o a gusto de quien lo va a informar. Pero esta parte sí no varía, que es lo que vamos a ver ahora. A ver, esta no es no es el mejor sagital porque este tiene una variante anatómica. Vos decís, bueno, a ver acá, ¿cuál es el promontorio? Yo te pregunto así, ¿cuál sería el promontorio acá? ¿Cómo vas a decir que sería este? Pero también este, decís, está como raro, ¿sí? Hay una supernumeraria, no sé, no sabemos porque no podemos contarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, el promontorio principal podría ser este, porque es el que tiene el ángulo más hacia abajo. Pero bueno, habría que contar vértebras para decir más o menos cuál es L5 y bueno, y S1 ahí. Pero siempre este estudio, vos lo que vas a hacer, los sagitales te tienen que abarcar desde promontorio hacia mínimo por debajo del canal anal, o sea, hasta acá, ¿cierto? O sea, esta zona tiene que entrar sí o sí. ¿Sí? Siempre tenés que abarcar el canal anal, que es lo que estás viendo acá. Fíjate por qué, porque hay mediciones que van desde el canal hacia adentro, fíjate, y después hacia acá. ¿Por qué? Porque se quiere medir, o mejor dicho, la intención es medir a cuánto está ese tumor, ¿sí? De lo que es el canal anal, ¿verdad? O sea, se cuenta hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces se hacen estas mediciones. Por eso sí o sí tenés que tener el canal anal y además también tenés que tener una referencia. Por ejemplo, el canal anal sirve como referencia de plano para lo que es los coronales. En los coronales la angulación te la va a dar siempre el canal anal. ¿Mm? Entonces, lo que se hace es tratar de ver cómo está ese tumor, si hay también invasión dentro de ese tumor, o sea, ¿cómo decir?, hacia afuera de donde nació ese tumor, lo que sería lo que es extramural, cuando está por fuera, ¿no es cierto?, de la víscera, y después ya lo que es si hay ganglios. Por ejemplo, mirá, este ganglio que está acá. ¿Mm? Vos decís,
bueno, sí, está un poquito agrandado, además también tiene como una especie de núcleo, al mismo tiempo también, sí, bueno, pero ¿tiene tumor o no tiene tumor ese ganglio? Es la gran pregunta. Bueno, ¿qué es lo que te va a decir la información de dónde o que te va a dar esa información si realmente o no tiene tumor? Es la difusión. La difusión te va a decir si este ganglio es positivo o no positivo. En este caso, fíjate que la posibilidad de diseminación linfática o vascular es otro de los parámetros que se deben conocer. Entonces puede haber como dos vías, ¿cierto? Para lo que son las metástasis, por los ganglios por un lado y además también por lo que es la vena. Fíjate todo el tumor, acá, todo esto es tumor. Entonces lo que se quiere estudiar es cuánto el tumor, o sea, hacia cuán adentro está, si ya traspasó lo que es la parte, lo que es hacia afuera de lo que es la víscera, y al mismo tiempo también si hay ganglios. ¿Por qué? Porque si se deja este tumor después de la cirugía, el tumor va a seguir estando, ¿no es cierto? Y va a seguir su mismo proceso. O sea, el paciente se opera y demás, pero la cirugía, como vamos a decir, fracasa o el tratamiento fracasa porque se dejó un ganglio que tiene tumor. ¿Qué más? Vamos a pasar. Ah, perdón. Antes, vos decís, bueno, y a ver, si yo tengo acá el tumor, ¿m? Vos decís, bueno, ¿cómo sería la disposición de los axiales en este caso? Vos decís, bueno, si se quiere estudiar, por ejemplo, la pared, y vos ves que el tumor así es medio irregular, lo que te vas a hacer es ubicarte lo más perpendicular posible a todo ese tumor, ¿no es cierto? A toda esta parte que ves acá. Entonces los axiales discurrirían de esta forma, ahí, así, así y así. Vamos a suponer de que el tumor está un poquito más arriba, ¿no es cierto? Lo tenés de esta forma. ¿Cómo va a discurrir? Va a discurrir así. O sea, vamos a decir que está ubicado acá. Vamos a decir, bueno, entonces va a discurrir de esta forma el axial. Después el axial de difusión se copia exactamente igual a la posición de lo que es el axial T2, el principal. Vamos a pasar entonces ahora sí, también fíjate otra de las cosas que pasan es que el tumor ya salió de donde nació, vamos a decir, ¿sí? Y empezó también a lo que es a generar, digamos, lo que es metástasis. Entonces acá tenés algo ya que te está indicando de que también por encima hay tumor. Fíjate que estos son vasos sanguíneos que vienen de acá y justo pasan por donde está ese tumor. Entonces es muy probable que ese paciente haya tenido metástasis a distancia. O sea, ¿dónde? En el hígado, muy probablemente. También puede pasar a que haya metástasis en el hueso. Entonces, lo que es el estudio en sí del canal anal, del recto, tercio superior, medio e inferior, y después además también el mesorrecto, porque este tumor está ubicado en lo que es el mesorrecto. El mesorrecto es toda esa, como esa grasa que lo envuelve, y ya lo vamos a ver mejor en un plano axial. Entonces, en este caso, justamente se encuentra con un estudio avanzado de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya tiene metástasis. Entonces, no sé si esto lo recuerdan, lo sabe más o menos, cuando se hace la estratificación de los tumores, se hacen con las letras, la letra T, la letra M y la letra N. Entonces, dependiendo de ¿cómo decir? Cuánto progreso está esa enfermedad o en qué momento está esa enfermedad, el valor de T puede ser cero cuando no hay, uno cuando está en ese lugar, dos o tres o cuatro. ¿Sí? Si hay, por ejemplo, metástasis, si hay también, por ejemplo, ganglios y demás, también eso se informan con la TM. ¿Sí? Después, acá, fíjate, mira esto lo que te decía, lo que es el mesorrecto. Fíjate esta fascia, que lo que hace sería como separar el resto de la cavidad, ¿no es cierto? Ahí. O sea, tenés la víscera por sí misma, acá tenés, por ejemplo, algo que hay acá, un tumor, una metástasis, ¿sí? Y esto es el mesorrecto, o sea, se saca todo, sería. No es que se saca la víscera, sino que se saca digamos, el mesorrecto juntamente con el recto, ¿no es cierto? Después también esto es una de las cosas como más, como decirlo, difíciles o cruentas de lo que sucede con estos casos, es que a veces cuestiones, pero milimétricas, hace de que el pronóstico del paciente sea, ¿cómo decir?, sea bueno o sea nefasto. O sea, va a decir, bueno, ¿por qué nefasto? Porque vos vas a decir de que si ya ese tumor contacta con un poquito de la fascia del mesorrecto, la probabilidad que tiene de sobrevivir a 5 años se cae, por ejemplo, a un 15%. En cambio, si no lo contacta, la probabilidad de supervivencia es del 60, por ejemplo, dentro de los 5 años. Entonces, cuestiones por ahí milimétricas justamente hacen de que esto, digamos, cambie totalmente lo que son los pronósticos de ese paciente. Entonces, por eso son estudios de alta resolución. Requieren
otro tipo de protocolo, requieren también, además, por eso también les decía anteriormente que son más caros. ¿Por qué? Porque requieren más tiempo de desarrollador y además también gente especializada para hacerlos. O sea, esto no lo hace cualquiera, hay gente que se dedica exclusivamente a hacer este tipo de estudios. Así que vamos a seguir pasando. En este caso ya tenemos un plano acá coronal. Fíjate, tratar cómo se ve parte del tumor. Además también es a mirar lo que son las intensidades de la señal respecto a lo que es la cerosa, la pared, no sé si esto es murado o no, bla, 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 y lo que es también cómo cambia la intensidad de señal de ese propio tumor en sí mismo también. Eso de las cosas, mismo paciente, no con otro plano. O sea, por un lado acá, ¿no? Y el otro lado acá. Y fíjate cómo, ¿no? Tenemos acá pasos que contactan ya este tumor. Entonces acá este paciente, estaría decirte bien, ¿no es cierto? Pero no me acuerdo específicamente, pero podría ser un T3 o un T4 ya. O sea, con un estadio ya avanzado de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene esto lo que se llama ENVI, que toca ya vaso con metástasis. Después esto para marcarlo también es interesante para saber. Fíjate, cuando ya son pacientes que están operados, también se utiliza este protocolo para seguimiento. O sea, vas a hacer el mismo protocolo exactamente como se hizo inicialmente, si en el caso que te viene para seguimiento, se copia lo que se hizo primero para hacerlo pues, en ese momento. Entonces se evalúa cómo es la progresión de ese paciente en el tiempo. Pero el protocolo va a ser igual, lo va a regular de la misma manera usando las mismas secuencias que utilizaron inicialmente, y además también los cambios que hay, por ejemplo, ya te das cuenta de que este hueso, ¿no es cierto?, tiene diferente señal que lo que es acá, ¿cierto? O sea, hay diferencias en la señal, porque esto es clásico cuando son pacientes que ya recibieron radiación, o sea, te hicieron radioterapia. ¿Mm? Después también cuando ves esto también, es lo que sería parte de lo que es la cicatriz, o sea, un tejido fibroso, ¿no es cierto?, de lo que es de lo que fue la cirugía. Esto está bueno también marcarlo cuando le damos el tratamiento, o sea, pues se puede hacer una neoadyuvancia o una coadyuvancia. Eso, la diferencia que hay entre la neo es cuando inicialmente se aplica radioterapia y quimio para reducir tamaños y márgenes de su tumor y después operar, y la coadyuvancia ya cuando se operó y se trata de sacar absolutamente cualquier remanente que pueda llegar a quedar de células. O sea, son dos el tratamiento es como lo mismo, pero la diferencia es cómo se aborda, ¿cierto? O sea, si es neo principal o inicialmente ya con el tumor o después. Eso es justamente la neoadyuvancia se hace para tratar de reducir lo que son los márgenes de resección del tumor, para que o sea, esté menos, o sea, ya empiece a morir, a decrecer, entonces se corta menos. ¿Eh? Después, ¿qué más? Entonces, bueno, mostrar acá, esto es lo que queríamos mostrar. También mediciones ya, cuando pasamos a tercios medios, lo mismo. Fíjate cómo discurre el tumor, fíjate más o menos planos de corte tendrían que ser de esta manera. Siempre siguiendo lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto? De lo que es promontorio mínimo desde acá hasta margen anal, siempre. Nunca dejes que nunca se te corte esto porque ya el estudio no sirve. Ese pequeño error hace de que ya ese estudio no tenga validez diagnóstica. Y después mirá lo que son las mediciones. O sea, lo que son 15 milímetros. Muy poca. Fíjate también los márgenes, cuánto mide ese tumor. Además también de cuánto mide ese tumor en sí. Fíjate de cómo lo que son las mediciones, de lo que es la pared, si hay invasión extramural, lo que es del tumor, de la invasión extramural hacia el mesorrecto. Estas cuestiones milimétricas, como decíamos anteriormente, condicionan tremendamente lo que es el pronóstico de ese paciente. Entonces, por eso justamente se hace este tipo de estudios, para estadificar la enfermedad. Una vez que se estadifica en forma correcta, después viene todo lo que es el abordaje, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, ¿qué se hace primero? Si irradia, si no, si va a cirugía derecho y después se irradia, también en qué momento se encuentra la enfermedad y demás. O sea, es un estudio, digamos, que en sí mismo son, ¿cómo decir?, fáciles de hacer, porque no es que fíjate una cosa, una vez que ya más o menos tenés idea de dónde está el tumor y cómo tenés que cortar y demás, son estudios que van, ¿cómo decir?, por un caño, por un tubo, pero justamente lo que hay que tener es eso, ¿no es cierto?, lo previo, ¿sí? Tratar, o sea, de lo que sería prepararse para que cuando te vengan estos casos sepas qué hacer. O sea, no necesariamente que esté siempre alguien al lado tuyo diciéndote cómo posicionar un paquete de corte.
Entonces, mediciones de invasión extramural, distancias del mesorrecto. Fíjate este caso, vos decís esto, ¿cómo? O sea, yo a veces uno ve estas imágenes y dice, ¿cómo puede ser que crezca una cosa así, ¿no es cierto? Mirá lo que es el pedazo de tumor, es como si fuese un tapón, tac, que está ahí metido. Eso, todo eso es tumor. Después, además, también fíjate también con trayectos fistulosos en este lado. ¿Sí? Entonces, completamente la luz, o sea, se aprecia trayecto fistuloso también ahí de esa parte. Fíjate cómo en este caso se agrandó bastante más el FOB. ¿Por qué? Porque se sospecha que puede llegar a haber también ganglios a nivel de la pelvis. Entonces, también es otra de las cosas que se utilizan. Por ejemplo, como en este caso. Fíjate, mira, una cadera operada, ¿ves? Fíjate de un lado y en la otra, fíjate acá, ya como tenés un ganglio ahí con tumor, fíjate cómo el tumor sale o sea, va hacia lo que es el mesorrecto, contacta el mesorrecto, entonces ahí ya tenemos un caso bastante, una enfermedad bastante, como decir, mm, avanzada, y además también todo lo que es la metástasis en el mesorrecto, ¿cierto? Mirá las mediciones, de un lado y del otro. Fíjate ese coronal también cómo está oblicuado de alguna forma para tratar de agarrar el tumor en toda su mayor extensión. Entonces tienen esa característica estos estudios, que son, digamos, que requieren digamos, cierta preparación por el lado del paciente y además también por el técnico o los técnicos que estén trabajando en el servicio. Entonces, por otro lado, fíjate también en este caso, mirá también esto, las diferencias que hay, lo que decíamos anteriormente, lo que es la señal propia, ¿no es cierto?, del tumor, a lo que es este. Fíjate que tiene una señal más hiperintensa entre dos. Entonces, esto se ve porque justamente son diferentes células, ¿no es cierto? La estirpe celular hace de que, por ejemplo, haya en este caso mucina, o sea, son tumores mucinosos. La mucina es una proteína propia que tiene una característica que facilita justamente lo que es la infiltración de los tejidos, sobre todo en la grasa. O sea, hace de que sea un tumor más infiltrante. Y ahora cuando decimos son pobremente diferenciados y gran capacidad de infiltración. Cuando hablamos de pobremente diferenciados, tenemos que hacer siempre referencia a lo que nos dice la ley de Bergogne y Tribondó. Nos decía de que mientras más especializada es una célula, cumple una sola función y demás, menos radiosensible iba a ser. Ahora, cuando tenemos una célula que es muy especializada, que tiene un montón de formas, por ejemplo, como las células de la médula ósea, que tenemos una forma y que después se replican de una mucha manera, por ejemplo, las testiculares que crecen muy rápido y demás, hacen de que esos tumores sean también más radiosensibles. Entonces, recordamos siempre esa regla. Cuando son pobremente diferenciados, son todas igualitas, las células y demás, tienden a ser más radioresistentes. Eh, Esto es para asociar una cosa con la otra, que no queden ahí cositas ahí medias sueltas y demás. Después también en nuestro caso, bueno, también otro paciente con cirugía, también irradiado, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que decía anteriormente, la neoadyuvancia y la coadyuvancia, por un lado, y después ya pasamos a lo que es el abdomen. Fíjate, en este caso, es una terrible pedazo de metástasis acá. ¿Por qué metástasis? Fíjate en difusión, cómo restringe la señal. Justamente lo que hacemos, el hígado tiene lo que se llama un valor de difusión correspondiente a ese órgano, pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha cantidad de células que empezaron a crecer y están todas ahí, tac, 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 hace de que la difusión del agua se ve interrumpida. Entonces tenemos una restricción de la señal, altamente restrictiva, entonces eso se indica de que ahí hay muchas células juntas. Entonces hace de que ya se sepa que esto es una metástasis, por ejemplo. Por eso es que se estudia siempre el hígado para lo que es estadificación de cáncer de recto. Después tenés también acá, fíjate, metástasis por un lado, por el otro. Mirá este clip que hay acá. Este paciente lo operaron así, crack, a corazón abierto, lo abrieron así, crack, ¿cierto? Lo miraban ahí todo, y después cuando obviamente lo cosieron, le hicieron las típicas cositas, ¿cómo decirlo así? Los puntos esos que se hacen con alambre, con alambrecito así, ting, ting. Uno los ve ahí en las placas a veces, tan, 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 tan. Bueno, fíjate de cómo ese metal desestabiliza el campo magnético y nos crea acá un artificio metálico, ¿cierto? Entonces metástasis hepáticas por otro lado acá, y después también, por ejemplo, estos casos ya cuando estos pacientes son operados, ¿no es cierto? Se cortan un tramo de ese intestino. ¿Qué hace ese paciente? Obviamente está como desconectado, ¿no es cierto? Después se lo conecta. O se lo conecta, por ejemplo, pero ¿qué pasa ya? Una determinada cantidad de tiempo. Entonces sí o sí tiene que haber una colonostomía, ¿no es cierto? Una bolsa de colonostomía acá. ¿Por qué? Porque se interrumpe, obviamente, el flujo, ¿no es cierto? El caminito, diríamos, lo que es
todo lo que es excremento. ¿Pa? Después entonces también hay otras cosas, por eso se hace todo el abdomen, porque también se quiere estudiar esto, ver qué tal está ese paciente en ese sentido. Después quistes renales marcados acá, como algunos datos, y después sí, ya cáncer de útero. Fíjate esta lejía, el paciente pobre se está haciendo pis encima. Tuvo un poquito de demora, vamos a decir, se le decía, bueno, no, no vaya al baño, no vaya al baño, y mirá toda la vejiga, el agua que juntó ahí. Entonces también cáncer de cuello de útero, lo mismo, exactamente. Las angulaciones, ¿cuáles te lo va a dar? El útero. En este caso, bueno, se nos pasa un poquito, pero bueno, para lo mismo. Axiales discurren así y coronales discurren así. ¿Mm? O bueno, eje largo, eje corto, siempre a veces yo me digo una cosa y la otra. Después, pelvis multiparamétrica. Fíjate acá la pelvis, lo que es la próstata en sí. Los múltiples parámetros, recordá, hacía referencia a secuencias T2, difusión y gadolinio. ¿Qué te lo va a dar acá? Los cortes, ¿sí? La angulación de cómo está dispuesta la prótesis, la próstata. Ahí, siempre siguiendo esta angulación. En estos casos, para cuando se estudian próstatas multiparamétricas, el gadolinio se hace en fases. O sea, vamos a decir cuántas fases se hacen de gadolinio. O sea, vamos a decir de que desde una SIN, la primera SIN, hasta unas 22 o 23, por ejemplo, ¿sí? Para justamente estudiar la progresión del contraste en el cuerpo. O sea, de qué es lo que hace ese tumor, por ejemplo. Acá sabemos de que está la próstata, acá tenemos una imagen, nos dice, por la difusión por un lado nos dice que sí, hay una restricción de la señal, ya tenemos un parámetro, el segundo parámetro y ahora vamos al tercero. ¿Captó contraste lo que es en este estudio en la parte dinámica? Sí. Entonces ahí justamente, mirá, 15, 20 repeticiones, o sea, un axial que va a seguir la misma angulación que te decía anteriormente acá, pero solamente a la próstata en este caso, y se hacen fases, fases y fases para ver justamente cómo capta tumor, cómo capta el niño este tumor en este caso, como lo ves acá de este otro lado. Entonces, esto hace de que, bueno, justamente los datos positivos obviamente favorecen al diagnóstico, ¿cierto? Van a ir sí o sí a lo que es después una punción biopsia para poder ver, hacerle histoquímica y demás para después los tratamientos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya se puede saber si lo que está pasando ahí, ese nódulo, es maligno o no. Esto viene muy también de la mano con mamas. Entonces, acordate siempre de lo que son secuencias dinámicas cuando hablamos de multiparámetros, ¿sí? ST1 con gadolinio, ¿sí? Siempre van a ser en secuencias dinámicas con fases. Fases iniciales, fases medias y fases tardías para ver cómo, en general, se comporta esa lesión. Así que bueno, nada, muy bien. Terminamos acá con lo que sería todo pelvis, así yo ya les puedo subir esto. Miran también lo que quedó de la clase pasada, que había quedado todo lo que era musculoesquelético, estaba toda la clase junta, pero bueno, unas cosas por la otra, tuvimos que ir ahí así cortando a mitad y mitad. Así que nada, ya a partir de ahora no, vamos a ir abordando los temas ahí de una sola vez, a menos que bueno, pase alguna particularidad. Así que bueno, chicos, no les puedo decir mucho más. Los trabajos, sí, he recibido varios trabajos, me gustaron, así que tuvieron su respuesta. Y bueno, no más que eso. Si quiere alguno que quedó pendiente, me lo quiera mandar, por favor que me lo mande. Y bueno, no mucho más que eso. Lo despido por ahora, queda acá un minutito nomás de clase, así que nos veremos el otro miércoles. Cualquier cosita, estamos en contacto ahí por el mail o por el campus, por donde sea. Me escriben sin ningún problema. Así que bueno, chicos, los saludo y que bueno, está el fin de semana cerquita, así que espero que lo disfruten. ¿Mm? Nos vemos el miércoles que viene.